Puerto Príncipe, Haití. 12 de enero de 2010, 16 horas 53 minutos. ¡Es el fin del mundo! La ciudad es azotada por el terremoto más mortal acaecido en el hemisferio occidental en un siglo. En menos de un minuto, esta concurrida metrópoli queda reducida a escombros. Hay 233.000 muertos, además de millones de heridos y huérfanos. En el transcurso del año se sucederán más terremotos en todo el mundo, siempre sin avisar y a menudo sembrando la muerte a su paso. Científicos del mundo entero se lanzan a una carrera contrarreloj para desentrañar los misterios de la predicción sísmica. A los pocos días de la catástrofe de Haití, un sismólogo de la Universidad Purdue, Eric Calais, se persona en la isla. Calais y sus colaboradores están en la vanguardia de la investigación sismológica. Buen viaje. Gracias. Habían intuido este desastre. Hacía años que sabían que un terremoto en Haití era inevitable. Ahora Calais lleva a cabo una rápida misión para averiguar qué pasó exactamente y para evaluar el riesgo de que se avecinen más terremotos. Lleva más de una década repartiendo rastreadores GPS por todo Haití para monitorizar los desplazamientos tectónicos que tienen lugar bajo la isla. Nos dirigimos a un lugar donde hemos colocado lo que llamamos un benchmark, un marcador de posición. Conocemos exactamente su posición antes del terremoto y ahora vamos a medir su posición tras el terremoto. Varios de estos marcadores han sido situados en distintas comisarías de policía. Sólidamente instalados en los techos de cemento, han sobrevivido al terremoto. Estos benchmarks no son nada del otro mundo. No son más que trozos de metal, de acero inoxidable, que hemos colocado en lo alto de una serie de edificios con una pequeña muesca de 1 milímetro de ancho, más o menos. Este es el punto que hemos estado controlando periódicamente desde 2003, cuando realizamos las primeras mediciones. Es un poco complicado. Las mediciones por GPS de la posición del marcador aportan datos reveladores sobre la actividad subterránea. En el transcurso de los últimos 10 años, los satélites han detectado un movimiento hacia el este del sur de Puerto Príncipe y un movimiento hacia el oeste del norte de la ciudad a razón de unos 2 centímetros al año, hasta que tuvo lugar un enorme corrimiento durante el terremoto. Aquí se registró un desplazamiento de 30 centímetros durante el terremoto. Estos son 30 centímetros, más o menos. O sea que toda esta zona se desplazó 30 centímetros hacia el este durante el terremoto. Estos movimientos nos dan una pista sobre lo que pudo ocurrir bajo tierra. La tierra se fracturó a lo largo de una línea de falla oculta. La mayoría de los terremotos se origina en profundas brechas en la corteza terrestre a varios kilómetros de la superficie. Estas inmensas fracturas recorren el planeta, dividiendo los 80 kilómetros que presenta la corteza terrestre en decenas de bloques rocosos. La Tierra está apresada en una cáscara rígida, por así decirlo. Esta cáscara está compuesta de placas rígidas que se mueven aproximadamente a la velocidad a la que nos crecen las uñas. En todo momento están bailando bajo la superficie del planeta. Los geólogos llaman a este baile imperceptible tectónica de placas. El calor interno del planeta es lo que mueve estas gigantescas placas. Debajo de las zonas más calientes
la roca fundida se alza y se solidifica, convirtiéndose a su vez en corteza. La nueva corteza trata de abrirse paso, empujando la corteza de los bordes fríos contra otras placas o colándose por debajo de ellas. Pero al colisionar, las placas provocan terremotos. Los terremotos se producen porque estos inmensos bloques de roca no se deslizan suavemente los unos contra los otros, sino que se chocan y se traban, acumulando una enorme cantidad de presión que luego se libera en cuestión de segundos durante el terremoto. Aunque los terremotos se originan a decenas de kilómetros bajo tierra, la energía que generan puede provocar mortales vibraciones en la superficie. La cantidad de energía generada por los mayores terremotos es comparable a la detonación de varios miles de bombas nucleares a la vez. Es una cantidad enorme de energía, algo absolutamente colosal. Haití se encuentra justo encima de un entramado de fallas masivas, en el punto en el que se unen la placa caribeña y la placa norteamericana. Conforme se van deslizando las placas las unas contra las otras, la roca se deforma y se estira como una goma elástica, acumulando una enorme cantidad de tensión. Desde 2003, Calais y sus colaboradores han empleado la información que han ido obteniendo sobre los movimientos del terreno para calcular los niveles de tensión de la falla. Era inevitable que se produjese un terremoto mortal. Lo que vimos fue una falla tensada como una goma elástica. Un sencillo cálculo le permitió medir con precisión la tensión elástica de la falla. El último terremoto en esta falla tuvo lugar hace unos 250 años, y esta ha estado acumulando energía elástica a razón de 7 milímetros al año. Al cabo de 250 años, eso se convierte en 1,80 m. Es decir, 1,80 m de tensión almacenada, equivalente a 1000 bombas atómicas como las empleadas en Hiroshima. La escala que usan los sismólogos para medir la fuerza de un terremoto es logarítmica, es decir, que cada punto representa un valor 10 veces mayor que el anterior. Una magnitud 2 es insignificante, pero una 7 o un número mayor puede ser extremadamente destructiva. En 2008, Calais anunció que la falla haitiana podía generar un terremoto de magnitud superior a 7. 2 años más tarde, su predicción resultó ser devastadoramente atinada. Última hora desde Haití, donde se ha producido un masivo terremoto de magnitud 7. Un devastador terremoto de una magnitud estimada de 7,0. Un terremoto de magnitud 7 ha mutilado el país. Calais estuvo más cerca que nadie de pronosticar acertadamente el terremoto. Pero como todos los sismólogos, no sabía exactamente cuándo se iba a producir. Es imposible predecir un terremoto. No hay forma de saber si tendrá lugar hoy o mañana, o dentro de 10 años, o dentro de 100 años, así que no podemos fijar fechas. No es que no nos atrevamos a hacerlo, es que, como científicos, no podemos hacerlo. A día de hoy, los sismólogos pueden calcular la presión entre placa y placa, pero no pueden predecir con exactitud cuándo se producirá una ruptura en una falla subterránea. No hay forma de verlos venir, ese es el problema. Pueden producirse de un momento a otro. De vuelta en su laboratorio, Calais trata de averiguar cuánta tensión queda en la falla tras el seísmo. Las noticias son malas. Vimos que el 12 de enero solo se fracturó una parte pequeña de la falla. La falla se extiende desde la República Dominicana hasta el extremo oeste de la península sur de Haití. Tiene una longitud de 300 kilómetros. Y la parte que liberó su energía durante el terremoto no fue más que un segmento central de 50 kilómetros. El resto de la falla sigue sometida a presión. Calais prevé que otros segmentos de la falla podrían desatarse en cualquier momento, aún más cerca de Puerto Príncipe. Esos segmentos están ahora un poco más cerca de provocar el próximo terremoto. ¿Cuándo puede producirse? No lo sabemos. Y Puerto Príncipe no es el único punto del planeta en ese trance. Hay fallas activas vulnerables en todo el mundo, y cuanto más rápido se mueven las placas subyacentes, más probable es que se produzca un terremoto. En Oriente Medio, en Sudasia, en China, en la cuenca del Pacífico. A falta de pronósticos fiables, estas zonas podrían convertirse en algunos de los lugares más mortales del mundo. Y no nos olvidemos de California.
hogar de la falla de San Andrés. Este tristemente famoso sistema de fallas tiene una extensión de 1.300 kilómetros, desde el norte de California hasta la frontera con México. Al igual que la brecha que se abre debajo de Haití, se trata de una falla de desgarre, una falla vertical en la que las placas se deslizan horizontalmente. Solo que aquí, las placas se mueven a una velocidad casi 3 veces mayor, desplazándose unos 2,5 centímetros al año y provocando periódicamente poderosos terremotos. Algunas porciones del sur llevan más de 150 años inactivas. Pero en la actualidad, las mediciones por satélite señalan una acumulación de energía equivalente a 3.000 bombas nucleares. El próximo movimiento de la falla podría ser el definitivo, y se cebaría con la región de Los Ángeles. Tom Jordan, del Centro de Terremotos del Sur de California, lleva años preparándose para este terremoto. Tenemos a unos 800 científicos colaborando en una serie de proyectos tratando de comprender realmente los terremotos del sur de California. Estamos encima de un sistema de fallas muy complejo y activo que representa un grave riesgo para los 20 millones de personas que vivimos aquí. Estamos en el país de los terremotos. No sabemos cuándo tendrá lugar el próximo terremoto, pero no podemos hacer nada para evitarlo. El último terremoto letal en la falla de San Andrés tuvo lugar en 1994. El terremoto de Northridge, que acabó con la vida de más de 60 personas y provocó daños por valor de $20.000 millones. Y se trataba tan solo de un terremoto de magnitud 6,7. Según Jordan y su equipo, los niveles de tensión observados indican que un deslizamiento en la falla principal provocaría un terremoto 30 veces mayor. La ciudad representó recientemente el peor escenario posible. En 2008 desarrollamos un ejercicio llamado la Gran Sacudida del Sur de California. Nos imaginamos que se producía en la falla de San Andrés un terremoto muy importante de magnitud 7,8 y que afectaba al este de Los Ángeles, y nos preguntamos qué pasaría si ocurriese. Las conclusiones: más de $200.000 millones en daños, millones de desplazados y miles de muertos. Si se hubiese producido realmente este terremoto, se habrían derrumbado muchos edificios. Sabemos que no habría agua en muchas zonas. En eso consiste este simulacro. Si los científicos están en lo cierto, millones de personas podrían estar enfrentándose a un desastre inevitable. Podría decirse que la falla de San Andrés está lista para entrar en acción en cualquier momento. Con tanto en juego, algunos sismólogos han empezado a investigar nuevos métodos de predicción, adentrándose en las fallas más peligrosas. Están aprendiendo a prestar atención a los indicios. Estamos en el Parque Nacional de Anza Borrego, en el sur de California. Esta torre de perforación se hunde en la tierra en busca de algo mucho más valioso que el gas o el petróleo. Forma parte de un ambicioso proyecto, el santo grial de la sismología: detectar actividades subterráneas que puedan avisarnos del próximo terremoto importante. El geólogo Frank Vernon lidera el proyecto. O sea que esta es la tercera sonda que plantáis aquí. Es la tercera perforación. La tercera. Se encuentran a unas pocas decenas de metros de la falla de San Jacinto, una ramificación activa del sistema de San Andrés. Ha habido muchos terremotos en esta zona. Hemos tenido 4 de magnitud 5 en los últimos 10 años. Solemos tener uno de magnitud 4 al año y otro de magnitud 3 al mes. Hace 4 días tuvo lugar uno de magnitud 5,6 a 10 kilómetros de aquí. Es un lugar excepcional. Por eso estamos trabajando aquí.
El equipo se sirve de las torres de perforación para plantar sensores en las rocosas entrañas a unos 250 metros de la superficie para aislarlos del ruido. A medida que se van comprimiendo y retorciendo las placas de corteza terrestre a lo largo de la línea de falla, provocan pequeños temblores y cambios de presión que son detectados por los sensores. Cualquiera de ellos podría ser la señal definitiva de que se avecina un terremoto de gran magnitud. Estas perforaciones nos permiten medir los cambios en la morfología del terreno. Cada vez que se produce un terremoto se pueden apreciar cambios en la morfología del terreno, cambios leves, pero que podemos observar. Si lograsen observar un temblor o un cambio de presión, característico de un terremoto de gran magnitud, habrían dado con lo que buscaban. Pero no es tarea fácil. En el transcurso de los 2 últimos años, el equipo de Frank ha acribillado el terreno con un número cada vez mayor de estaciones de medición subterráneas. Han registrado pequeños terremotos y una cantidad ingente de señales precursoras. Están lanzados a una carrera contrarreloj en busca de la señal definitiva, pero aún les queda mucho trecho. Deberá transcurrir mucho tiempo antes de que podamos predecir un terremoto. No es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana. Estamos un poco lejos de conseguirlo. Aunque aún no lo hayan logrado, sus tanteos son una fuente de esperanza para el futuro. Pero mientras los científicos se afanan por predecirlos, los terremotos siguen produciéndose. A unas pocas semanas del terremoto de Haití, 2010 asiste a otro seísmo masivo. Chile, América del Sur. 27 de febrero de 2010, 3 de la madrugada. Tranquilo. Este terremoto alcanza la increíble magnitud de 8,8. Es el quinto más importante jamás registrado. El amanecer revela la amplitud de los daños. 500.000 de viviendas arrasadas y cientos de muertos. El terremoto es tan violento que llega a acelerar la rotación del planeta, reduciendo la duración del día en una millonésima de segundo. Fue prácticamente 500 veces mayor que el seísmo de Haití. ¿Por qué fue tan poderoso este terremoto? A los pocos días del desastre, el geólogo Mike Vives llega a Chile en busca de una respuesta. Esta zona padece a menudo terremotos de gran magnitud. El primero y el quinto en la lista de los terremotos más violentos jamás registrados ocurrieron aquí. Eso convierte a Chile en el campeón mundial de los terremotos. Los intensos terremotos de Chile se originan en su costa pacífica. Es a donde irá Mike en busca de indicios. La isla Santa María se halla a 100 kilómetros al este de la frontera entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Es esta falla situada debajo del Océano Pacífico la que desató el terremoto. La playa es uno de los puntos más cercanos al epicentro subacuático. En la base del acantilado, Vives advierte una franja blanca, un indicio de lo que podría haber originado el poderoso terremoto. Bien, ahora estamos examinando esta roca in situ. Estos depósitos blancos que estamos viendo se forman bajo el agua. Están hechos de algas y hay incluso lapas y mejillones y otras criaturas incrustadas en la roca. Llegan a más de 1 metro por encima de mi cabeza. Eso significa que la línea costera entera pegó un salto de 2 o 3 metros. Durante 2 minutos la tierra se estremeció tan salvajemente que levantó la línea costera. Y ahora todas estas criaturas marinas han quedado varadas en el aire. La tierra saltó 2,5 metros porque las placas no están yuxtapuestas, como en las fallas de desgarre presentes debajo de Haití y California, sino superpuestas. Es lo que se conoce como subducción.
Durante la ruptura de la falla, la placa superior es propulsada hacia arriba, provocando un poderosísimo terremoto. En el caso de la subducción de placas, la placa superior queda atrapada en la placa que la está empujando y con el paso del tiempo se acaba acumulando una enorme cantidad de energía. La extensión de las áreas involucradas y la fuerza de las sacudidas justifica el nombre de estos épicos terremotos. Son conocidos como megaterremotos y tienen un escalofriante efecto secundario: los tsunamis. El empuje del terremoto levanta el mar, creando una ola gigante. La ola atraviesa el océano a más de 800 kilómetros por hora, arrasando todo a su paso. En 2004 se produjo un megaterremoto de magnitud 8,8 a 160 kilómetros de las costas, provocando el tristemente famoso tsunami del Océano Índico, que acabó con la vida de casi 250.000 personas. En 2010, el terremoto de Chile engendró su propio tsunami, que engulló pueblos costeros enteros, como el de Dichato. La ola destruyó más del 90% del pueblo. Mike Vives se suma al equipo del geofísico Frederick Bloom para inventariar la devastación. Dios mío. Creo que eso de ahí es un calcetín de niño. Está a más de 6 metros por encima de nuestras cabezas. Sí. Es probable que ese calcetín indique la altura que alcanzó la ola. Deben de ser unos 9 metros por encima del nivel del mar. Más de 9 metros. Sí. Dios mío, era imposible escapar. Al alcanzar una línea costera poco profunda, el frente de un tsunami se va frenando, pero se impulsa con el agua que lo empuja por detrás. En Dichato, la ola alcanzó los pisos superiores de los edificios. Parece que el agua arrancó el yeso de las paredes hasta la mitad del segundo piso. Sí, el agua les llegaba hasta la cintura. Hay daños a esta altura por todas partes. Y mira esto. Hay peces en el suelo, Dios mío. Un montón de peces. Al lado de un pez hay una nota que dice: no me olvides. Hoy estaré pensando en ti. Feliz día de San Valentín. Vaya. Espero que esta gente supiera qué hacer cuando ocurrió esto. La altura de la ola explica su poder destructivo. Una ola de 9 metros ejerce una presión equivalente al peso de un tanque de combate. Al adentrarse en tierra firme, arrasa todo a su paso, destruyendo edificios y socavando cimientos. Cuando hacía surf, nos enseñaban que 1 metro cúbico de agua pesa aproximadamente 1 tonelada. En este caso estamos hablando de una ola de 9 metros, así que representa una fuerza tremenda. Es como una muralla de agua que se te echa encima. Solo los edificios más fuertes pueden resistir una presión semejante. Es sencillamente imparable. Predecir los megaterremotos es una tarea crucial para Estados Unidos. La fosa de las Aleutianas ha provocado muchos terremotos en la escasamente poblada costa de Alaska. En los años 80, los sismólogos descubrieron que la falla de Cascadia, situada no lejos de las costas de Oregón y Washington, también estaba activa y podría generar devastadores megaterremotos. Las ciudades de Portland, en Oregón, Seattle, en Washington, y Vancouver, en la Columbia Británica, se exponen todas a sufrir terremotos que podrían superar la magnitud 8. Predecir la probabilidad del siguiente terremoto en Cascadia es un asunto vital. Es difícil hallar indicios en tierra firme, pero es posible encontrar una respuesta bajo el agua, hundida en el barro. Una cámara frigorífica en la Universidad Estatal de Oregón.
Estas probetas, conservadas a unos pocos grados por encima de la temperatura de congelación, contienen indicios de todos los terremotos que han azotado la región a lo largo de los últimos milenios. Constituyen la apreciada colección del profesor Chris Goldfinger. Básicamente es una biblioteca de sedimentos, de muestras de sedimentos recopilados en expediciones oceanográficas en los últimos 50 años más o menos. Estas muestras nos aportan datos sobre el paleoclima y, en mi caso, los terremotos. Goldfinger lleva una década recopilando sedimentos de la zona de subducción de Cascadia a lo largo de las costas, perforando el fondo marino para extraer columnas de sedimentos. Pero cada sedimento cuenta la historia de un terremoto. Están formados por capas sucesivas de depósitos arenosos acumulados durante larguísimos periodos de tiempo. Miles de años de historia encerrados en unos pocos metros de barro. Básicamente son como una cassette, como una grabación de todo lo que ocurre en un lugar. Estos sedimentos graban todo lo que ocurre en el fondo oceánico. Está buscando indicios de antiguos corrimientos que le permitan predecir el próximo terremoto en la falla de Cascadia. Tiene que averiguar con cuánta frecuencia ocurrían en el pasado. Los terremotos subacuáticos provocan inmensos corrimientos que tapizan el fondo oceánico. Depositan unas capas arenosas características que Goldfinger puede identificar en sus muestras. Esta capa corresponde a un corrimiento producido por un megaterremoto. Si nos fijamos en la base de esta capa de arena, es una base muy afilada. Es un indicio revelador del tipo de depósito que se forma justo después de un terremoto. Pero para distinguir un terremoto histórico de otro, Goldfinger tiene que penetrar más profundamente en cada muestra. El escáner ha revolucionado nuestra forma de examinar estos sedimentos oceánicos. Cada sedimento tiene un carácter único, como una huella dactilar que lo distingue de todos los demás. Nos sirve para identificar los terremotos que se han producido a lo largo de la zona de subducción. Antes de realizarse este estudio, se calculaba que se habían producido 40 megaterremotos en esta región en los últimos 2000 años. Habría por tanto una probabilidad de 1 sobre 10 de que se produjera un terremoto en esta zona en los próximos 50 años. Pero el escáner realizado por Goldfinger le ha permitido identificar más de 20 terremotos hasta ahora desconocidos. Hay partes de la falla de Cascadia 2 veces más activas de lo que se pensaba antes. Esto significa que la probabilidad de que se produzca un megaterremoto no es de 1 sobre 10, sino de 1 sobre 3. No se trata tan solo de una posibilidad remota, es muy plausible. Estas cifras significan que hay bastantes probabilidades de que vivamos para ver un megaterremoto. Sabemos que ocurrirá de aquí a 50 años. Un terremoto en la falla de Cascadia engendraría un tsunami mortífero. En la línea de frente se encuentran pueblos costeros de Oregón como el de Cannon Beach. Cuando se declare el terremoto, estos pueblos no solo padecerán las intensas sacudidas del seísmo, sino además el poder mortal de la ola. Yumei Wang es consciente del desafío al que se enfrenta su comunidad. No cabe ninguna duda de que habrá un terremoto y un tsunami en la falla de Cascadia que devastarán Cannon Beach. La pregunta es ¿cuándo? La tierra temblará durante unos cuantos minutos y a los 20 minutos más o menos el tsunami engullirá la ciudad. Si ahora mismo se acercara un tsunami y yo estuviera aquí, moriría. Iría a una velocidad tremenda. No podría huir de él. Los tsunamis parecen olas que van a romper, solo que en vez de retirarse, siguen avanzando. Los habitantes de la región se enfrentan a una doble amenaza de muerte, pero aún hay esperanza para el futuro.
A unos 160 kilómetros al norte de Cannon Beach, los científicos siguen buscando indicios de un nuevo tipo de terremoto subterráneo que podría ayudarnos a revolucionar nuestros pronósticos. Península Olímpica, Washington. Estos apacibles bosques encierran un secreto. Hay algo agitándose bajo tierra. Se está produciendo un terremoto silencioso, imperceptible para nuestros sentidos. Cada 14 meses, el suelo se estremece imperceptiblemente durante semanas enteras. Estos seísmos son tan silenciosos que durante años no sabíamos ni que se producían. Pero ahora los científicos los están rastreando. Y lo que están viendo, bien podría ser el futuro de la predicción de terremotos. Debería estar por aquí. Ya lo veo. Ken Krieger, de la Universidad de Washington, lleva años rastreando estos terremotos silenciosos. Su objetivo es averiguar a qué se deben y por qué son tan silenciosos. Durante años, las vibraciones de estos terremotos pasaron desapercibidas, ocultas entre las vibraciones de la maquinaria, el oleaje e incluso el viento en el follaje. Estas señales que ahora vemos y sabemos identificar han existido siempre, pero antes creíamos que era solo ruido. Con el paso del tiempo, a veces descubrimos que lo que para uno es ruido es una señal para otro. Para aislar estas señales, Krieger emplea unos sismómetros capaces de distinguir un temblor fuerte y profundo de una vibración leve y superficial. Están enterrados a unos 30 centímetros de la superficie. Hay que colocarlos con cuidado, pero las señales que nos interesan están a unos 40 kilómetros de la superficie. Así que las tenemos bien por debajo. Allá vamos. Krieger calibra el sismómetro dando pisotones. Las señales que estoy tratando de detectar son mucho más finas que las de estos pisotones. Puede que 1000 veces más sutiles. Son unas señales muy sutiles. Ya estamos. 3 barritas. Los hallazgos de Krieger están arrojando datos asombrosos sobre el movimiento de las placas en las profundidades de la Tierra. La mayoría de los terremotos se produce a unos 16 kilómetros bajo tierra, donde las placas están trabadas. Pero a 40 kilómetros bajo tierra hay una zona más caliente, donde las placas solo se traban brevemente. Se deslizan con regularidad, sin apenas temblar. Es lo que se denomina un terremoto lento. Es lo que engendra estas convulsiones silenciosas. Es un descubrimiento muy emocionante, porque estamos aprendiendo cosas que no sabíamos sobre la forma en que las placas se deslizan las unas contra las otras. Este hallazgo podría impulsar considerablemente la predicción de terremotos. Durante uno de esos terremotos lentos, la probabilidad de que se produzca un seísmo mayor puede llegar a duplicarse. Con cada vibración de las placas más profundas aumenta la tensión en la corteza superior. Eventualmente, un terremoto lento puede desencadenar un terremoto devastador. Detectar los terremotos silenciosos podría ser clave a la hora de predecir terremotos futuros más importantes. Veo el futuro con optimismo. Creo que en principio los terremotos lentos preceden a los terremotos más intensos. Así que es posible que, comprendiéndolos mejor, podamos llegar a predecir los terremotos en el futuro. La investigación de este tipo de terremoto está dando sus primeros pasos. Por el momento, los sismólogos se basan en otros factores locales para determinar el grado de probabilidad de un terremoto. Los terremotos pueden desencadenarse a raíz de otros terremotos que se han producido en la misma falla. La energía liberada en el transcurso de un terremoto puede desplazarse por la falla y abrirla como si se tratase de una cremallera. El primer terremoto transfiere su tensión a la siguiente porción de falla y precipita el momento de la ruptura, provocando otro terremoto que hace lo mismo a su vez con la siguiente porción de falla.
Esta clase de efecto dominó también ha sido observado recientemente cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Mexicali, 4 de abril de 2010. Un terremoto de magnitud 7,2 se produce no lejos de este pueblo fronterizo. No hay víctimas mortales, pero en los meses siguientes se producirán terremotos de menor importancia. Se teme que en los próximos años la tensión transferida pueda desatar el gran terremoto de Los Ángeles. Soy algo aprensivo al respecto. Estamos un poco nerviosos porque esto podría indicar una ruptura importante en una de las fallas del sur de California. Creo que la probabilidad de que se produzca un terremoto importante es muy elevada. ¿Pero podría ocurrir que los niveles de alerta sísmica aumentaran globalmente? ¿Y si los recientes terremotos de Haití, Chile y México tuvieran que ver con un incremento global de la actividad sísmica? En los últimos años ha ido ganando terreno la idea de una intensificación de los terremotos. Hay geólogos que han sugerido que podría haber una intensificación global con un ciclo de quizás 50 años. Esto estaría relacionado en cierta medida con los cambios de presión que ha padecido la corteza terrestre. Puede que estén ocurriendo ciertos fenómenos que causen que haya más terremotos. Pero no hay pruebas de que esta intensificación global fuese un factor determinante en 2010. La actividad sísmica estaba en los niveles normales. El terremoto de Haití era de magnitud 7. No es un suceso infrecuente. Hay decenas como ese al año. En cuanto a los terremotos más intensos, como el de Chile de magnitud 8 y más, puede producirse uno al año. 2010 fue un año excepcional, pues los terremotos mataron a cerca de 250.000 personas. Cuando un terremoto causa muchos daños y mata a mucha gente, aumenta nuestra percepción del fenómeno y eso es lo que estamos viendo actualmente. No hay nada anormal en la actividad sísmica global. Es la actividad normal de la Tierra. Hemos tenido los terremotos que cabía esperar. Las recientes tragedias nos recuerdan que tras casi medio siglo de investigaciones, los sismólogos siguen lejos de poder predecir los terremotos. Algunos piensan que es una tarea imposible. Hace 30 o 40 años éramos bastante optimistas. Creíamos que la predicción de terremotos estaba a la vuelta de la esquina, que toda la información que habíamos recabado y todo lo que sabíamos sobre los terremotos nos permitiría llegar a predecirlos. Y lo cierto es que quizá no lleguemos nunca a predecir los terremotos con un alto grado de certidumbre. Pero la certidumbre es vital si se quiere tomar medidas para proteger a la población. Para que una predicción sea mínimamente útil, tenemos que estar seguros de que el terremoto va a ocurrir. No vale con una probabilidad del 50%. No se puede evacuar una ciudad y causar una grave perturbación en la población, la industria, el comercio y todo lo demás en base a una probabilidad del 50%. Para que una predicción nos sirva de algo, tiene que ser 100% segura. Pero las predicciones fiables no son la única opción. Hasta unos pocos segundos de preaviso pueden salvar vidas. Los propios terremotos lo hacen posible porque engendran su propia señal de alarma. El profesor Richard Allen trabaja en Berkeley, una universidad construida encima de la falla de Hayward, en el norte de California. Esto es una junta de expansión del campo de fútbol. Como pueden ver, se ha abierto debido a la actividad continua de la falla. Pasa por las gradas, sigue por el campo, por detrás de los postes y atraviesa todo el campus. La falla de Hayward es paralela a la de San Andrés, situada al otro lado de la bahía de San Francisco. La posición de Berkeley convierte la universidad en un centro perfecto para Shake Alert, el primer sistema de alerta sísmica de Estados Unidos. Los terremotos generan dos tipos de ondas sísmicas que se irradian a gran velocidad. Las ondas primarias, u ondas P, se mueven más rápido, pero apenas causan leves sacudidas.
viajan un 60% más rápido que las ondas secundarias u ondas S. Estas últimas son las que sacuden la superficie, causando los terremotos. De ahí procede ese crucial tiempo de ventaja del que disponemos. Si se produjese una ruptura en la falla de San Andrés, las ondas P atravesarían la zona de la bahía a unos 7 kilómetros por segundo. Podemos detectarlas y lanzar un aviso antes de que llegue la onda S, mucho más lenta, que es la causante de todos los daños. Se trata de una carrera contrarreloj. En apenas una fracción de segundo hay que detectar las ondas P y dar la voz de alarma. Las herramientas necesarias para ello están bajo tierra o en refugios construidos en las montañas. Este búnker se construyó después de la Segunda Guerra Mundial para supervisar las pruebas nucleares. Lo usamos para nuestras investigaciones. Estos sismómetros de fabricación suiza son los más sensibles del mundo. Su precisión les permite registrar el más leve temblor, detectando los terremotos y evaluando su magnitud con gran precisión. Allen y su equipo han construido un vasto entramado de más de 400 sismómetros repartidos por toda la geografía californiana. Sepultados bajo tierra, aguardan atentamente el próximo terremoto. Listos para hacer sonar la alarma en cuanto detecten una onda P. Cada una de estas estaciones hace muestreos de los movimientos subterráneos a razón de 100 por segundo. Si disponemos de ordenadores lo bastante veloces y algoritmos lo bastante eficaces, podemos procesarlo todo simultáneamente en cuestión de unas fracciones de segundo. La velocidad de una señal de aviso electrónica es mucho mayor que la de las ondas S, proporcionándonos una ventaja vital para dar la voz de alarma. Los sistemas de alarma basados en las ondas P ya funcionan en países de alto riesgo sísmico, como Japón. Al ser detectadas, automáticamente los trenes se detienen, los conductos de gas se sellan y se disparan las alarmas en colegios, comercios y hogares. Si se estableciese el sistema Shake Alert, los californianos también podrían tomar medidas de protección. No quiero que me sorprenda el próximo gran terremoto. Antes prefiero que me sorprenda una alarma en mi teléfono diciéndome que se avecina un terremoto para que pueda refugiarme debajo de mi escritorio. Alerta de terremoto en 5 segundos. Me parecería muy razonable que se instaurara este sistema en California de aquí a unos 5 años. Pero hay limitaciones. Si el terremoto se origina a varios cientos de kilómetros, Shake Alert puede darnos hasta 2 minutos de aviso, pero cuanto más cerca se encuentre, menos tiempo de ventaja tendremos. Los sistemas de alarma basados en las ondas P ayudan, pero no son la respuesta. Si estamos en pleno epicentro, los detectores no nos sirven de nada. El terremoto nos golpearía sin darnos tiempo para reaccionar. Actualmente muchos científicos creen que la verdadera solución al peligro planteado por los terremotos no estriba en la geología, sino en la ingeniería. La inmensa mayoría de los haitianos que perecieron en el terremoto de enero de 2010 murieron aplastados por los edificios que se desplomaron. Muchos sismólogos le dirán que son los edificios los que matan a la gente, no los terremotos. Edificando adecuadamente las zonas de alto riesgo sísmico se puede reducir drásticamente el número de víctimas. El reto al que se enfrentan los ingenieros es el de diseñar edificios capaces de sobrevivir a las sacudidas tanto vertical como horizontalmente. Hoy en día, los ingenieros emplean mesas de sacudidas gigantes para poner a prueba sus nuevos diseños. Estos enormes pistones simulan los terremotos más intensos. Los resultados de estos experimentos están revolucionando el diseño de los edificios.
Las sacudidas provocadas por los terremotos pueden absorberse o concentrarse mediante cimientos deformables o flotantes, o compensarse mediante complejos contrapesos. Se puede construir un rascacielos sin miedo en algunas de las regiones más activas tectónicamente del planeta. En Estados Unidos, al igual que en la mayoría de países desarrollados, la edificación en zonas sísmicas está sometida a una serie de códigos de construcción. Pero hay lugares como la costa del noroeste del Pacífico donde los desafíos arquitectónicos son aún mayores. Aquí los edificios han de vérselas con otro enemigo, los tsunamis. En toda esa línea costera se plantea el problema de las olas que vienen después del terremoto, y no estoy seguro de que las comunidades estén preparadas para ello. Estas imágenes fueron tomadas durante el tsunami del Océano Índico de 2004. No había forma de huir del implacable torrente de escombros que iba destruyendo un edificio tras otro. Los residentes de la costa noroeste, cerca de la falla de Cascadia, se enfrentan al mismo destino. Pero un pueblo de Oregón está tratando de cambiarlo. Los habitantes de Cannon Beach cuentan con un plan excepcional para mantener la cabeza por encima del agua. Han ideado un extraordinario diseño para el nuevo ayuntamiento. Lo que nos proponemos es derribar este edificio y sustituirlo por uno nuevo, que sea resistente a los terremotos y los tsunamis. Este diseño se conoce como un refugio de evacuación vertical de tsunamis. Es una plataforma de supervivencia de más de 9 metros de alto. Tiene cabida para 2.000 personas, la población entera del pueblo. Se ha llevado a cabo una serie exhaustiva de pruebas para recrear el impacto de las sacudidas, las olas de escombros y la devastación de un tsunami, garantizando así que la estructura aguante el castigo. Puede soportar impactos muy fuertes, no solo el agua, sino también trozos de edificios o coches que vinieran a estrellarse contra él. Sus cables de acero tensado ayudarían a mantenerlo en pie y enderezarlo tras el terremoto. Sus pilares de hormigón armado dejarían pasar el agua y los escombros y minimizarían el impacto gracias a su forma circular. Y los cimientos, extremadamente profundos, le impedirían desmoronarse con los corrimientos de tierra. Este edificio permanecerá intacto. Probablemente sería el único que permanecería en pie en todo el pueblo. Tenemos que conseguir que los ciudadanos confíen en él para que vengan aquí a refugiarse. Nuestra idea es construir docenas de edificios como este por toda la línea costera para proteger a las comunidades amenazadas por los tsunamis. En el futuro, estos revolucionarios diseños podrían transformar los edificios de las costas de trampas mortales en salvavidas. En el último cuarto de siglo, los sismólogos han hecho avances considerables en nuestra comprensión del cómo y el porqué de los terremotos. Y han sido capaces de determinar dónde, y a veces incluso cuándo se producirían. Los desastres de 2010 han demostrado que las predicciones siguen siendo inciertas, pero el saber recabado por los especialistas puede aumentar efectivamente nuestra seguridad. No creo que se pueda pretender llegar a domar los terremotos. Tenemos que vivir con ellos. Son fenómenos naturales. Se han producido a lo largo de toda nuestra historia y seguirán produciéndose. Lo esencial es que seamos capaces de convivir con los terremotos y recobrarnos de los daños que puedan causar. Hemos de desarrollar comunidades resistentes, capaces de enfrentarse responsablemente a estos fenómenos. Hay que evitar que los desastres se conviertan en catástrofes. Actualmente, sobrevivir a un terremoto se reduce a lo bien preparados que estemos para lo peor.
Mientras los sismólogos no hagan avances decisivos en la predicción, las comunidades deberán estar listas para lo inesperado, porque el siguiente terremoto podría golpearnos en cualquier momento.